De hecho, yo no le pondría zona de confort, porque cómoda no es mucho. Más bien sería zona conocida. Sí, pero por sistema de ahorro busca patrones. Ahora, el cerebro es más ciego que un ciego. En serio. Porque ve únicamente lo que quiere ver. Hay una diferencia muy marcada, por ejemplo, voy a hablar así entre hombres y mujeres, diferencias a nivel evolutivo. Las mujeres, cuando éramos nosotros cavernícolas, ¿qué hacían? Estábamos en las cavernas. ¿Qué hacía normalmente la mujer? ¿Pieles? ¿Cómo? ¿Cómo tiene la piel para vestimenta con la piel? Cuidar a los hijos. Recolectar, a nivel general era recolectar y cuidar a los hijos. ¿Sí? Entonces, las mamás por cuidar a los hijos, imagínate, ¿quién ha tenido 2 o 3 chamacos juntos, más o menos chiquitos, al mismo tiempo? ¿Es fácil cuidarlos? ¿Y más hoy? Uno anda por allá, el otro anda por acá, el otro se cayó, el otro anda llorando, el otro... Entonces la mujer, por eso, ahora imagínate en la época de las cavernas, donde había víboras, donde había leones, donde había todo eso. Entonces la mujer tuvo que desarrollar un montón de sistema operativo para desarrollar una visión periférica. Entonces las mujeres, ¿qué sucede? Están platicando entre ellas, oye, fíjate que el otro día te decía que, y de repente, oh, no, no es cierto, no, eso. Ah, entonces sí te decía, no, yo no fui, y están en todo. De hecho, hay un estudio científico que dice que la mujer necesita 20 minutos más de sueño que los hombres, porque procesan más información. ¿Sí? Procesan más información. Entonces necesitan mayor descanso. Y los hombres, ¿qué tipo de visión desarrollamos? ¿Qué hacíamos los hombres de cavernícolas? Cazar. Salíamos. Y teníamos que cuidar lo que venía a lo lejos. Concentrarnos en la presa. Entonces, el hombre desarrolló una visión telescópica. ¿Sí? ¿Y la mujer cómo? Periférica. Entonces, ¿a qué me refiero con que el cerebro, ahorita voy a poner otros ejemplos, pero este es uno, ¿sí? Ve lo que quiere ver. Si la mujer le dice al hombre, mi amor, ve y tráeme la mostaza que está ahí en la cocina, ¿sí? El hombre ahí vamos con toda la intención positiva, con toda... Sí, en serio, te lo juro, aunque no lo crean. Vamos, sí, la voy a encontrar, la voy, sí. Y uno va, observa todo, ve los rincones, uno sí lo ve, yo a mis perros les digo, ayúdenme a encontrar, y no lo encuentro. Y de repente le digo, no está. Y la mujer que dice, a ver, ¿qué dice? Si le encuentro, ¿qué? Si le encuentro. ¿A cómo? Dígame. Dígame. Y si le encuentro, ¿qué te hago? Algo similar. Todos tuvimos una aflicción. Es que eso es evolutivo, también se decía en los cavernícolas. Era lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque los hombres, aunque seamos muy bien intencionados, tenemos una visión así. Entonces, cuando vamos a buscar algo, lo vemos de esta manera. ¿Sí? Entonces, aunque esté aquí la mostaza, no la vimos. Porque no puso por ahí nuestro ojo. Entonces, va la mujer, ¿y qué sucede? ¿Cuánto tiempo se tarda en encontrarlo? Así. Inmediatamente. El cerebro de la mujer es más complejo. Se hizo un estudio, por ejemplo, cuánto tiempo se tarda una mujer y un hombre en escoger una camisa blanca, lisa. A ver, hombres, ¿cuánto tiempo se tardarían en ir a un lugar y escoger una camisa blanca? ¿Cuánto?
Un minuto. Un segundo. Promedio máximo, 4 minutos. Y una mujer, 45 minutos. ¿En serio? ¿Por qué? ¿En qué piensa la mujer para comprar una camisa blanca? Las costuras, los botones, el clima, qué temporada la siguiente. O sea, a veces mi esposa me dice, no, pero es que va a ser verano. Yo no sé ni cuándo, o sea, a mí qué me importa que sea verano o sea invierno, o sea, ¿sí? ¿Sí me explico? Pensamos de una manera muy diferente. Miren, este ejemplo. ¿Qué es eso? Rápido. Véanlo bien. ¿Se fijan? ¿Se fijan? A simple vista, el cerebro ve lo que quiere ver. Eso se llama pareidolia. Es cuando vamos así viendo las nubes y la Virgen María se nos aparece. Los 4 jinetes del Apocalipsis, míralos. Sí, mira, ahí se ve acá. Yo Ángel. ¿Sí o no? O que de repente aparece una mancha, no sé, algo, sí, que la tortilla o sí. Un comentario, hace mucho tiempo, porque yo soy religiosa, iglesia, así cada quien ve lo que quiere ver, porque se les aparece la letra, se les aparece Jesús, se les aparece Buda, se les aparece fulanito que aquí dice que es existo radical que lo que quiere se le aparece. Si yo quiero ver, no sé, en una que se me va a aparecer a la computadora, es algo mental, pues. Okay. No me voy a meter mucho en eso, pero como fenómeno del cerebro, si yo, por ejemplo, soy chismoso, me van a llamar la atención mucho la gente chismosa. Y voy a estar, es que la doctora decimos que es chismosa. Ya, y fui y salió y le hizo fulana y acá y esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cerebro es lo que le llama la atención. Vas a una fiesta y de repente tu esposa te dice, ¿te fijaste que fulanito no saludó a su marido y que no le dio un abrazo y que no sé qué? Y uno, ¿quién fue esa persona? Porque cada quien ve cosas diferentes. ¿Sí? O, traía el vestido de los 15 años del fulanito de hace 3 años. Cada quien se fija en algo diferente. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué les parece eso? Díganme una emoción. Emoción. Enojado. ¿Te fijas cómo es una lámpara? Pero tu cerebro a nivel subconsciente ya vio alguien enojado, ¿sí? Alguien poseído, ¿sí? Un transformer. ¿Se fijan cómo funciona nuestro cerebro? Que hay malas vibras, ¿sí? Inclusive hicieron un experimento, una broma hace poco, estaban vendiendo una casa y la vendían como a mitad de precio. Es una casotota como de $3 millones, la vendían como a $500,000. Entonces la gente, no, si la compro, nada más les tengo un detallito. Un pequeñito detallito, ¿no? Porque decía, ¿por qué está tan barata? Un detallito, ¿no? Es que aquí mataron, ¿sí? Como a 10 personas y las violaron y les hicieron. ¿Y qué les hicieron a la gente? Bueno, gracias, ¿no? Si existe o no existe, eso no es lo importante. Lo importante es para el cerebro, ¿qué le significa? Totalmente, así es, totalmente. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué les parece? ¿Cómo está ese? Se digan que todos los carros tienen forma de... Y lo ves, está enojado tu carro, está feliz tu carro. Es que me cae bien tu carro porque está feliz. Tiene como que todo eso en sus Exactamente. Sí, por ejemplo. Los carros, los sombreros, Mira, ¿qué te quiero demostrar con esto? Nuestro cerebro dedica mucho espacio y mucha energía al lenguaje corporal.
¿Sabías tú que hay zonas en el cerebro que hacen cosas complejísimas para ver los rostros de las personas? Si tú te pones realmente a pensarlo, piénsalo bien. Todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, todo. ¿Cómo nos reconocemos? Para ti a lo mejor será muy obvio, pero no es muy obvio. Lo que pasa es que el cerebro dedica mucha energía y muchas neuronas a ese proceso de ver los rostros. Si tú ves a 10 chimpancés en el zoológico, para ti, ¿cuál es cuál? Tú los ves igual, no, ellos no. O ves a los japoneses y tú los ves como iguales. Pero su cerebro está diferente y ellos sí notan pequeñas cosas. ¿Sí? Inclusive los gemelos. ¿Sí les ha tocado ver gemelos y dices, ¿cuál es cuál? Y la gente que convive todo el tiempo con ellos, fulano es fulano, fulano es fulano. Rápido. Porque el cerebro se hace muy fino a ver los procesos de las caras. Por ejemplo, hay personas que se han golpeado esa zona, por ejemplo, en el cerebro, para reconocer los rostros. Entonces, lo que sucede con las personas es que no ven los rostros de las personas. Tienes que hablarle para que te reconozca. ¿Sí sabían que existía eso? Personas así. Entonces, hay un libro inclusive que se llama de un señor que se llama Oliver Sacks, que habla de una señora que veía puros sombreros. Estoy hablando del siglo antepasado. Entonces, toda la gente cae en todas sus... Entonces, necesitaban usar el sombrero siempre el mismo para ella reconocer y no veía los rostros. Es una película. Sí, sí. No, le pasaba lo mismo, tienen lo mismo, no veía los rostros y ella reconocía por las corbatas a las personas. Sí, ella ponía en sus libretas las corbatas. ¿Sí? Entonces, si una persona traía la misma corbata que su novio, ella pensaba que era su novio. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que le dedica el cerebro a esta parte del lenguaje corporal. Miren, estas las ves, ¿no? Son baratas. ¿Qué tal? Está igualito, ¿no? Sí. ¿Sí? Aunque no lo creas, muchos de los diseños, ¿sí?, que más éxito han tenido es por eso, porque son orgánicos, diseños que parecen algo vivo. ¿Sí? En una ocasión, una empresa en Estados Unidos quiso hacer las hamburguesas cuadradas y más grandes. Fracasó. Totalmente. ¿A quién se le antoja una hamburguesa cuadrada? Y dices, es lo mismo, pero fracasó. Y las hacían más grandes, más jugosas, más chidas, así, fracasó. Porque el cerebro no lo procesa, esa información. Sí, inclusive carros, no se han fijado, carros que los hacen demasiado cuadrados hoy en día, fracasan. Hubo un diseño de Pontiac, creo que se llama Azteca o algo así, y pues llama la atención, pero fracasó. Entonces, si te fijas, por ejemplo, los BMW tienen parten como tiburones. ¿Se han fijado? Entonces la gente acá se siente como en un tiburón, ¿no? Como que lo van a su BMW, ¿no? Y así diferentes, ¿no? El lenguaje corporal. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero necesito que pongan mucha atención. Miren, la aplicación que necesitas hoy instalar en tu cerebro para ser más consciente y darte cuenta se llama prestar atención. Si tú le prestas atención a las cosas, al lenguaje corporal de las personas, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Inclusive, tú puedes saber qué está pensando la persona sin necesidad que hable, nada más con su lenguaje corporal y prestándole atención. Te dice muchas cosas. Lo que más influye a tu cuerpo, al cerebro, en la comunicación, eso también es científico. El cuerpo el 55% del lenguaje corporal, la voz el 28% y las palabras solamente un 17%. Hace tiempo se pensaba que las palabras eran lo más importante. Entonces todavía muchos padres tienen eso y dicen, es que ya le dije, no me hace caso, ya le dije. ¿Sí? A ver, ya por repetirle 50 veces al hijo que recoja su cuarto, ¿lo hace? Y fíjate, antes mi mamá era de las que
Y ya. Con una mirada. ¿Quién tuvo una mamá así? ¿Sí? Y por más que le digas a chaval, no es eso, no es lo que palabras, es el cómo se lo dices. No es importante lo que le dices a la persona. El cuerpo influye más, la voz, en otra ocasión ya veremos la voz. Ahorita vamos a hablar sobre todo más del cuerpo. El lenguaje corporal es controlado por el subconsciente. Hay personas que las entrenan para proyectar algo que no son. Vamos a suponer que yo soy un diputado y me los quiero joder a todos. ¿Sí? Aquí no hay en México eso. ¿Sí? Estoy hablando de otros países que me han contado. ¿Sí? Entonces, pero yo voy con un coach que me dice, oye, mira, es que yo me los quiero joder, le digo, pero quiero que confíen en mí, ¿no? Ah, mira, entonces te vistes de esta manera, haces esto, haces lo otro, y muestra mucho las palmas, hace este movimiento. Porque mostrar las palmas, ¿sí? El lenguaje corporal significa que estoy diciendo la verdad, que soy honesto, ¿sí? Entonces en todo momento empiezo como diputado. Hola, compañeros, ¿cómo han estado? Yo soy su diputado que los va a ayudar, los va a cuidar, les va a hacer... Y de repente el subconsciente va a hacer algo que me va a delatar. Porque no se puede controlar al 100% el subconsciente. ¿Te ha pasado que llegas con alguien y te genera como una desconfianza y no sabes por qué? Es porque tú no te diste cuenta, pero tu subconsciente sí se dio cuenta de lo que está, y algo no lo viste genuino. ¿Les ha pasado alguna vez que vas a comprar algo y no se lo compras al vendedor? Sí. ¿Por algo? Y dices, pero es que sí lo quería. ¿Por qué no lo compré? Porque a nivel subconsciente nosotros primero compramos personas, en segundo lugar compramos marcas y en tercer lugar productos. Hay gente que no le interesa las funciones que vaya a tener el iPhone 8, lo va a comprar. ¿Por qué? Por la marca, no por las funciones. Eso es lo de menos, sino la marca. ¿Sí? Y muchas veces, si tú te vas un poco más a su subconsciente, te vas a dar cuenta que una persona que él admiraba usaba iPhone. Y por eso le gusta el iPhone. O alguien que vio usando un iPhone que él quería representar eso. Yo quiero ser como ese güey que está usando. Pero eso lo dijo a nivel subconsciente, lo dijo no es consciente. Y de repente, no sé por qué se me antojó comprarme un iPhone. ¿Sí queda claro? Es por eso. Tenemos una parte racional y una parte emocional. ¿Cuál creen que es la parte que nuestro lenguaje corporal expresa? ¿Con cuál está conectado? ¿Con la racional o la emocional? Totalmente. Totalmente. Miren, les voy a decir algo súper padre, súper padre. El lenguaje corporal fue diseñado para mostrar las emociones. ¿Sí? Ahora, el lenguaje verbal, ¿para qué crees que fue diseñado? El lenguaje verbal fue diseñado para tratar de ocultar las emociones. ¿Qué tal? Piensa por un momento, ¿cuántas veces dices realmente a la otra? ¿Ahí? Ponte a pensar por un momento, ¿cuántas veces dices realmente tal cual lo que sientes cuando vas a expresar emocionalmente algo? O sea, un ejemplo, su nombre, perdón, el señor Javier me cae gordo, porque ya no lo veo en el trabajo y entonces yo llego y le digo, hijo de madre, llego y hola Javier, ahorita estoy ocupadito, ¿no? Al ratito hablamos.
¿Sí o no? ¿Sí? O sea, no le decimos a la persona en su cara, oiga, señor Javier, usted me cae de la fregada. Ni se me acerque en la vida. ¿Hacemos eso? No. ¿Cómo sería la vida si hiciéramos eso? Si a todo el mundo le dijéramos tal cual lo que pensara. Imagínate qué pasara si tuviéramos telepatía. Que todos pudiéramos ver qué pensamos del otro. ¿Sabes qué sucedería? Seríamos felices, porque únicamente estarías con la gente que realmente te quiere. Pero el lenguaje verbal fue diseñado para tratar de ocultar las emociones. Entonces, ¿cómo puedes darte cuenta realmente de lo que siente la gente? Realmente. Exactamente. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Miren, a ver, ¿quién me ayuda? Una mujer, que pase acá, la que sea. Una mujer, ok. Miren, voy a poner un ejemplo de lenguaje corporal. Resulta que ella viene conmigo y me quiere platicar algo, ¿sí? Entonces empieza a platicar algo, estamos así. Vas a observar normalmente que las personas, sí se fijan cómo está acomodado su pie derecho. Está un poquito inclinado, o sea, no está derecho así. Bueno, lo voy a decir, ¿no? En vez de estar su pie así, está así un poquito, ¿sí? Y vas a observar que toda la gente cuando está platicando, ¿sí ven cómo está su torso? No, así, se fijan, yo no le dije. Y de manera natural hacemos esto, o sea, no de frente. Porque cuando nosotros nos ponemos de frente, activamos la parte de alerta del subconsciente de la otra persona. Entonces, si tú quieres pelear con alguien, póntele de frente. Y vas a ver cómo la persona inmediatamente se va a incomodar, algo así. Pero fíjate bien en caso hombre-mujer, siempre todo tiene que contextualizarse con varias cosas, ¿no? Vamos a suponer que ella llega, nosotros somos de la secundaria, y llega y me platica. Entonces me empieza a platicar así, y yo de repente de manera natural hago esto así, y ella hace lo mismo así. Es que le gusto. Si ella me está buscando mi frente todo el tiempo, es que le gusto. A nivel subconsciente, ¿qué creen que está queriendo hacer ella al ponérseme de frente? Te gusto. Y está así. Yo de repente, sí, te decía que no sé qué. Y se me vuelve a poner de frente, le gusto. ¿Por qué crees que se me pone de frente? Dice, veme a mí, no veas otra cosa. Porque si hago esto, de repente voy a decir, sí, ¿qué pasó? Se me va. Entonces ella va a intentar hacer eso. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Otra cosa, acá. Si yo no la conozco, ¿sí? Y de repente llego por primera vez, tú estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿sí? Y llego y de repente digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? La mujer, ¿qué siente con eso las mujeres? A ver, ¿cuál sí? ¿Sí o no? Los hombres no. Es algo evolutivo. Porque normalmente a la hembra, ¿por dónde la atacan sexualmente? El macho. ¿Sí? Abuso, me refiero a un abuso. ¿Sí? Entonces, eso, ella no la programó su mamá, sino que dijo, hija, te programo que cuando alguien te va a sentir incómodo. No, eso es algo subconsciente, que ya tenemos evolutivo. Imagínate que de repente, estamos platicando y yo llego con ella, digo, hola, fíjate que no sé qué, ¿cómo has estado? Y le caigo mal y ya se quiere ir, ya harté. Entonces ella de manera natural va a hacer su pie hacia la salida. Se va a poner un poquito más hacia las... Inclusive estuviera aquí, estaría así, y luego acompáñalo así con otro movimiento que me diga como que ya se quiere ir. Pues mira, te decía la otra vez, no, antes te platicaba así, y de repente vas a ver el reloj, y vas a estar, sí, Fíjate bien, si yo me doy cuenta de eso, si yo pongo atención, ¿qué hago? O sea, imagínate, llego, muéstrame así como ya te quieres ir con el pie, oye, hola, ¿cómo has estado? Fíjate que te quería platicar algo, pero, ¿sabes qué? Luego lo platicamos, ¿sabes? Estás muy bien, luego te busco. Porque me di cuenta que ya se quiere ir. Pero si me está dando señales su cuerpo de algo y no le estoy prestando atención, ¿cómo le voy a caer? Mal. ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias.
Sí. Tengo una pregunta, por ejemplo, porque estoy con mujeres que de repente quizás los mismos posiciones en la misma posición que de causa. Ok, una, debe de ser muy sutil y depende también, normalmente son, por ejemplo, la programación neurolingüística lo habla como una reacción espejo. Entonces, eso ayuda porque genera empatía. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, yo soy hombre, entonces me cruzo de pies así como un hombre, y tú eres mujer y lo haces lo mismo, ¿cómo se va a ver? ¿Sí? A veces, por ejemplo, debe de ser de una manera sutil y si es genuina es mucho mejor. Vas a observar que cuando dos personas se conectan, un ejemplo, vamos a suponer que tú tienes la pierna cruzada y yo nos conectamos y yo voy a cruzar, por ejemplo, las manos. No los pies, sino otra cosa. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, los terapeutas lo usan mucho cuando una persona está muy ansiosa y a lo mejor está haciendo este movimiento. Entonces, el terapeuta con su pluma va a empezar a hacer esto. Sí, por ejemplo, él está así, bien ansioso, y el terapeuta va a estar, sí, cuéntame, haciendo un gesto similar. ¿Y sabes qué va a hacer con el tiempo el terapeuta? Así. Sí, ¿y qué más? ¿Y qué onda? ¿Y qué más? Hasta que llegue el momento en el cual, y ya, y la persona se va a calmar y ni cuenta se dio. Por las neuronas de espejo. Entonces pasa lo mismo. Tú estás feliz, y yo de repente llego y, ¿qué me ves? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué va a pasar contigo? Por muy feliz que estés, ¿qué? ¿Sí o no? Porque vas a tratar de imitar, es una cosa instintiva. ¿Sí te ha claro? No sé si contesté la pregunta. ¿Sí? Pero normalmente si yo quiero empatizar debo hacerlo de una manera sutil. Sí, me refiero de que de repente, cuando se escucha así, o también de repente vas grabando o algo así, usas los brazos, el escritorio y eso. Miren, yo les recomiendo algo, bueno, dos cosas. Si una persona en el lenguaje corporal te dice, esto significa esto, y esta es la receta para esto, eso es, no hay recetas. ¿Cómo se le llama eso? Sí, eso es charlatanería para mí, porque debes de contextualizarlo con más cosas. Y siempre y cuando, si tu intención, por ejemplo, es manipularlo, se va a dar cuenta. O sea, de alguna manera se va a dar, a lo mejor no en ese momento, pero se va a dar cuenta después. Porque a nivel subconsciente sí se da cuenta la persona. ¿Sí me explico? Es diferente cuando tú de verdad sientes algo y dices, bueno, esta persona no me la llevo bien, me voy a sentar y con toda la intención de sacar algo bueno. Y solito vas a empezar a generar las reacciones que se necesitan, ¿no? No se necesita como tratar de manipular las cosas. Y ahorita vamos a entender un poquito más de eso también. Las palabras, las emociones y el lenguaje corporal deben de generar una coherencia. Les voy a pasar un tip muy interesante, muy interesante. Si quieres controlar tu lenguaje corporal, primero detente a observar cuál es la emoción que traes. Si tú traes una emoción de encabronamiento, ¿sí? Del verbo encabronar, ¿sí? Y vas a hablar con alguien, por más que, por ejemplo, hay cosas que ya vienen por cuestiones evolutivas. ¿Cuáles son? Si yo me dice una persona, oye Jorge, ¿dónde dejaste las llaves? Yo le voy a hacer, ¿qué significa? ¿Quién me enseñó? Pero, ¿sí? Si en mi casa algún gesto de esos lo utilizaban de otra manera, yo lo voy a interpretar de manera distinta. No sé si me explico. Sí, por ejemplo, normalmente en la parte evolutiva, ¿por qué haremos esto? O sea, cuando estamos buscando algo, oye, ¿dónde dejaste las llaves? Exactamente. Acuérdense que éramos cavernícolas. Entonces, como cavernícolas no hablábamos en palabras. Llegábamos y decíamos, ¿y qué me entendiste? ¿Qué corre? ¿Qué Sí. ¿Ya?
Y si te digo, ¡ay, sí me entendió! Y va a empezar, ¿ya? Fíjate cómo me entendiste. Eso es evolutivo, ¿sí? Pero hay ciertos gestos, por ejemplo, que los aprendimos en la familia o en la cultura, ¿sí? Entonces también se interpretan de manera diferente. Y también, fíjate bien, otra cosa que también influye en esto es la emoción. Las emociones siempre amplifican las cosas, ¿sí? Las emociones amplifican. Si yo estoy triste, ¿sí? Y no me saludan, por ejemplo, ¿cómo lo puede interpretar mi cerebro? Y si estoy sumamente, te ganaste la lotería y no te saludó fulano, ¿cómo lo interpreta tu cerebro? ¡Qué bueno! Ya, ¿sí? ¡Qué bueno! A eso es a lo que me refiero, también depende de las circunstancias, ¿sí? El gesto. O si no es lo mismo que alguien te diga, oye, discúlpenme el ejemplo, ¿no? Pero para que quede claro, que alguien llegue y diga, chinga tu madre. ¿Y tú cómo lo puedes interpretar? Depende de cómo estés y qué signifique yo para ti. Si no te significa lo más mínimo que harías. Ah, chido. Diario. Pero si soy tu mejor amigo, y te lo digo, ahí sí ya tiene un significado diferente. Ahí ya tiene un significado. Sí, por eso. ¿Cómo te lo diga, quién te lo diga y qué significa para tu cerebro eso, no? Hace poquito a Pilar y a mí nos contaba una persona que tenía un compañero, un maestro extraordinario, impresionante. Que ya tenía, ¿cuántos años? 30 años, algo así, siendo maestro, ¿no? Extraordinario. Y que un día su alumno favorito de ese momento le dijo eso. Chingue su madre. ¿Sabes qué hizo el maestro? Renunció a ser maestro. Porque nunca dice, le afectó tanto que su mejor alumno le haya dicho eso que abandonó. A lo mejor si le hubiera dicho otro, el más burro, le dice, ah, sí, yo lo esperaba de ti, ¿no? Ya sé. Pero se lo dijo, a eso es a lo que me refiero. Dependiendo la circunstancia, también es la interpretación. Entonces, miren, volviendo a esta parte de lo que decíamos de esta palabra. Si yo interpreto, o si yo te digo más bien una palabra aislada, la palabra, por ejemplo, gato, ¿qué me entiendes? Un animal. Ok. ¿Sí? Y ya me voy. Así llego, me dice, gato, y me voy. ¿Qué dice de mí? ¿Qué? Me lo digo. Fíjate, una palabra no te dice nada. Pero si yo llego con usted y digo, señora, el gato está en su cuarto arañando las almohadas. Pues ya te asusta. Ahora sí le dice algo. Iguales son el lenguaje corporal. Hay personas que dicen, es que si está así, es porque está cerrado. ¿Y si es por el aire acondicionado? ¿Y si es porque no hay respaldo aquí de las manos y a lo mejor hay mucha gente que hace esto? ¿Sí me explico? Porque si yo interpretara eso, entonces ella está cerrada, ¿sí me explico? Ella está cerrada, nada más por eso. Pero eso no es cierto. Porque lo debo de acompañar de todo el lenguaje corporal que acompaña todo eso. ¿Sí queda claro? No es nada más uno. Porque si yo, es lo mismo, como si yo te digo gato, pues no te significa nada. Es lo mismo, un brazo cruzado a mí no me significa nada. Pero si el brazo cruzado está aparte así la persona, sí. Ahí sí puede representar un rechazo, ¿sí me explico? Sí. Pero nada más por un brazo, pero la persona es así. Y yo digo, no, me enseñaron que está rechazando. Entonces ya me pongo en eso, porque lo interpreto de una manera errónea. Entonces, debo de interpretar los movimientos, el ritmo. Fíjate bien, ¿cómo se mueve una persona feliz? ¿En qué ritmo? ¿En qué velocidad? ¿Con qué fuerza? Se llega, hola Javier, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué onda? Y con fuerza, movimientos rápidos. Una persona que está triste, ¿cómo se mueve? ¿Sí se han fijado que normalmente tiende la mirada hacia abajo?
Yo no sé si las abuelitas lo saben científicamente, pero tienen toda la razón. Cuando a un niño le duele algo, se le golpea así de arriba, le dice, pajarito, pajarito. ¿Sí se han fijado? Alguna que voltee para arriba. Cuando tú estás triste y haces un movimiento hacia abajo, te reconectas más con las emociones y te sientes peor. Y el puro hecho de voltear hacia arriba hace que te desconectes de la emoción. ¿Sí sabían que los ojos también tienen una función en el cerebro? Si volteas para un lado, si volteas para otro. Eso no me voy a meter ahorita mucho en ese rollo, pero tiene una función. Entonces, si un día, por ejemplo, tú te sientes triste, empiézate a mover como alguien feliz. Y tu cerebro lo va a interpretar como que físicamente estás feliz. ¿Y qué crees que va a segregar? Sustancias que le van a mandar al cerebro que como si te hubieras echado un churro, ¿sí? O algo así. Porque todas las sustancias de las drogas las tenemos nosotros internamente. Entonces, si tú, por ejemplo, te sientes muy cansado un día, si te ha pasado esas veces que ya no puedes seguir y tienes que seguir, que son las 7 de la noche y sigues y dices, ay, la fiesta de fulano, todavía tengo que ir o algo, empieza a hacer esto como loquito. Enciérrate en el cuarto para que nadie te vea porque va a decir que está bonito y empieza a moverte feliz. Así como si estuvieras con mucha energía. ¿Y sabes qué va a hacer? Que tu cerebro va a pensar que estás contento y va a empezar a segregar eso y te va a dar más energía. Si tú estás feliz y empiezas a moverte como alguien triste, te van a empezar a pasar ideas de tristeza. A mí me pasó una vez en la escuela una de mis amigas tristes que le dijo, ¿y te estás triste? Sí, levanta la cabeza. Y te lo vas a quedar un minuto. Y ahí se quedó. ¿Y cómo te sientes? Y ya después para que ya después del suicidio ya está. la cabeza también por las hojas. Y muy gracias. No es verdad. Sí, así es. Entonces, hay que también observar, poner atención al ritmo, la fuerza, la velocidad. No es lo mismo cruzar la mano, por ejemplo, como ella está así bien delicada, no así que así está así como relajada, así. No es lo mismo, ¿verdad? Estar así, cruzar, las dos son donde están cruzando los brazos, pero no es la misma fuerza, no es el mismo movimiento. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Alguien me iba a preguntar algo? O sea, eso es igual, no es relativo. Porque yo, por ejemplo, los niños chiquitos, cuando se pegaban, más les preguntaba otra cosa, más los distraía y ya se les olvidaba eso. O sea, puede ser muy relativo, ¿no? De para arriba, o no sé si es que se distrae. Sí, hay muchas cosas como ese elemento también, que es no prestar atención. A todo lo que le prestes atención, tu cerebro lo va a alimentar más. Y a lo que no le prestes atención, desaparece. Es por eso. Entonces, si a algo no le prestas atención, no es importante. Voy a poner un ejemplo. Una vez me llegó una familia así, pero hagan de cuenta del papá y la mamá, como si trajeran al Chapo Guzmán de hijo. O sea, lo tenían afuera. Es que doctor, porque dicen doctor, ¿no? Así como, es que doctor, quiero que nos arregle a nuestro niño. Y yo, pues, ¿qué le falta la afinación? El carburador, ¿no? Entonces, quiero que nos arregle. ¿Es que pasó? Cuéntale tú, vieja. No, cuéntale, qué vergüenza. No, pero ay. Yo, ¿qué pasó? Después de como 30 horas de estar en esa, de que tú dile esto, ya me contaron. Resulta que el niño de 2 años era un pervertido sexual. Así me lo dijeron. Porque con su primita de 3 años los vieron con los chones abajo y agarrándose. Entonces yo le dije, ¿y qué hizo, señora? No, pues le pusimos una tunda. Dije, señora, llévesela, por favor. Sí, o sea, a ellas a la que se tienen que llevar, no al niño. Porque si al niño no le hubieran prestado atención, es lo más normal. ¿Qué estaban haciendo? ¿Tú quieres, niña? A ver, y ya. Y si la mamá hubiera llevado, ¿qué están haciendo? Pues viendo que niña, perfecto. Y lo dejan. Los niños como si nada. Lo dejan de hacer y punto. Pero a veces me da risa porque le dicen al niño, el niño dice una majadería y no quieren que la diga, y le están diciendo, no digas eso, no digas. Entonces el niño dice, cabrón, ¿qué dije? Y llamó tanto la atención. No digas punto, no digas punto, no digas eso.
Ese niño dice, entonces esa llama la atención, entonces la voy a decir. Pero si no le hubieran prestado atención, no la dice nunca. Porque no hace eco. Entonces todo lo que para el cerebro llame la atención le significa mucho más. De hecho, te podría decir que a nivel subconsciente no tengo la cifra, pero un 80 o 90% de las cosas que hacemos son para llamar la atención. Todo lo que hacemos. ¿Sí? Ok. Primera impresión. ¿Es importante la primera impresión? Sí. ¿Por qué? La primera. Porque lo que hemos dicho, lenguaje corporal. Miren, los primeros 6 segundos se dan de manera subconsciente. Y los de 20 a 30 segundos es cuando ya el cerebro termina de establecer lo que significa la primera impresión. ¿Qué observamos en esa primera impresión? Normalmente, en la otra persona. Lo que me resulta familiar, lo que me resulta conocido. ¿Cómo? Más bien que parece familiar. Pero, por ejemplo, ¿como qué tipo de cosas? ¿Qué elementos vemos? ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Cómo? ¿El físico a qué te refieres? ¿Su cuerpo o su vestimenta? No, su forma de lo que transmite, la postura. La postura. Si te ve a los ojos, si no te ve. Ok, miren. Vamos a analizar algunas cosas. ¿Qué vemos? 1, expresiones faciales. Microexpresiones. Lo último, en cuanto a la ciencia que he encontrado, es que, por ejemplo, las cejas, antes se creía que las teníamos nosotros para el sudor. Sí, que era como para que el sudor no fuera directo a los ojos, ¿no? Hoy, los estudios más recientes dicen que eso no es para eso. Es para expresar emociones. Las cejas. Si tú te quitaras las cejas, sería muy complicado saber qué estás sintiendo. Era raro. ¿Sí? Las puras cejas ayudan a saber las expresiones faciales. Ayudan muchísimo. Y eso, ¿qué me dicen las expresiones faciales de los demás? ¿Qué me comunican? ¿Cómo? Su estado de ánimo. ¿Qué más? ¿Perdón? La personalidad. ¿Qué piensan? ¿Qué están pensando la persona en el momento? ¿Sí? Las emociones. ¿En qué estado emocional está la persona a nivel general? ¿Sí? Por lo general, la expresión facial. ¿Listo? Después están los gestos. Ya hablamos que hay que observarlos, los gestos, su movimiento, su fuerza, el ritmo, también con el que se hace. Por ejemplo, una vez en una clase de comunicación de la facultad, tenía una maestra que es una eminencia. Y una vez yo estaba con ella, pero hace cuenta como un orgasmo intelectual todo el tiempo. O sea, sus clases eran lo máximo. ¿Sí? Entonces ella nos empezó a hablar de esta parte de los gestos y decía, yo estaba moviendo el pie, no me había dado cuenta, pero estaba como cruzado el pie y estaba como que así, haciendo esto, así. Ya estaba así. ¿Sí? Entonces ella decía, es muy diferente estar haciendo este movimiento así que así. ¿Qué significará esto? Porque los dos son movimientos del pie. Pero ¿qué significará el movimiento del pie así al movimiento del pie así? El ritmo, ajá. Y este, que estás a gusto, meciéndote, disfrutando, ¿sí? Entonces, no solamente es el movimiento, sino es el ritmo con el que se hace el movimiento, ¿sí? No es lo mismo decir, ajá, así. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, no es lo mismo. Las posturas, la postura de la persona. Normalmente una persona que está triste, como les digo, tiende a tener una postura, ¿sí?, hacia abajo, encorvada. Entre más tristes nos sentimos, más queremos regresar a la forma que teníamos en la panza. ¿Cómo estábamos en la panza? O sea, es una regresión hacia sentirnos seguros. La gente que está muy, muy deprimida, verlo hasta en las películas, cómo se acuesta en la cama. Y así. Y a veces hasta abrazan algo. Sí, yo así lo hago siempre, así. Tiene que ver eso, también cómo te ríes.
No. Es como les digo, tienes que acompañarlo de otras cosas. O sea, si la persona es así, pero está con una cara así como de que está soñando con Talía. Pero si está yo. Las almohadas ayudan ortopédicamente. Ajá. También, por ejemplo, yo me lo pongo en las rodillas, ¿sí? Porque ayuda también a eso. ¿Sí? Entonces, no nos vamos a detener mucho en eso porque no tengo mucho tiempo, pero en la lenguaje corporal 2.0 ya lo veremos, ¿no? La apariencia. ¿Qué es la apariencia? Es a nivel general todo lo que mi subconsciente observa en un segundo. ¿Sí? ¿Sería importante esto? Sí. Una vez me quedé en el periférico y Colón, ¿sí? En moto a las 2 de la mañana, se me jodió la moto. Y a lo lejos veo a dos sin camisa. Traía un 1 aquí y un 3 acá, tatuados. Pelón rapado y otros tatuajes acá les alcanzaba a ver. Y me dice, tú el de la chamarrita! ¿Qué crees que pensé? Con esa apariencia de mala salvatrucha. Ya viene alguien a salvar. Dios, gracias que me mandaste a alguien. ¿Qué crees que pensé? Se me bajaron los cholos. ¿Sí? ¿Se imaginan? ¿Sí? Pero fíjate bien. ¿Sabes qué hice? Porque también sacas de onda a la gente. ¿Qué espera él de cómo él lo reciba yo? Si él está en esa asustado. ¿Para qué crees que se puso tatuajes? Para intimidar. Entonces yo ahí tenía la moto y me estaba haciendo un pipí y llega, hola, ¿cómo estás? Llego yo y le doy paso y le digo, ¿cómo estás? Y se queda así, ¿qué haces aquí? Y yo, pues mira la moto, se me queda, ¿cómo ves? ¿Traes 20 pesos? Y agarro, y traía como 50 monedas y se los doy. Y me dice, güey, yo te pedí 20. Y yo, madre, 20, 50, eres compa, güey, ¿qué haces aquí? Te van a matar. Y le habla a otros, hay que cuidar. Llega mi hermano, le habla a mi hermano, llega mi hermano en la camioneta. A lo que en el semáforo me hace así, güey, porque estábamos 10. Puros así como el 13, porque se anda el 13. ¿Qué crees que nos ayudaron a subir? Mira, compró unos cigarros y me dijo, ¿quieres? Y yo, sí, cigarros feos, ¿no? Pero es una manera también. Te acepto, me acepto. Exactamente. Sí, en eso también me ayuda. Hasta te puede salvar vidas, ¿no? La áptica. ¿Sí han escuchado la áptica? La áptica es cómo comunica que tocar. ¿Sí? No es lo mismo decirle a una persona algo así que tocándolo. Comunica mucho más, tiene mucho poder, pero aguas también de cómo se toca. ¿Sí? Porque imagínate que yo la saludo a la señora, hola señora, ¿cómo está? ¿Sí? Le hago así. ¿Qué señor? ¿Cuándo se lo tiene? ¿Dónde? Vengo para. Ya, no es lo mismo, o a él, ¿no? Así de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te comunica? Estamos en Guadalajara. Ya te la dicho. La áptica es cómo comunica el tocar. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, a tu mamá decirle, mamá, te quiero mucho, a llegar con la mamá, ¿sí? Y decirle, mamá, te quiero mucho. ¿Será lo mismo? No es lo mismo. La proxémica. ¿Cómo comunican los espacios entre las personas? ¿Sí? Miren, Mario. Nosotros dos vamos caminando por la calle. Aquí a un ladito de mí. Vamos como que vamos caminando platicando. Y estamos a esta distancia platicando. Vamos ¿qué somos? Amigos, compañeros, conocidos, compañeros. Ahora vamos a decir, no, güey, que me hicieron una vez.
¿Qué somos? ¿Cuántos? Ahora sí, amigos, cuates, ¿sí? Y si fuéramos así. ¿Qué somos? Muy bueno. Moderno. ¿Modernos? Somos hermanos. Ahora fíjate bien, ¿sí? A ver, una mujer. A ver, alguien que me... Yo voy a hacer algo muy sencillo, va a ser con rojo. ¿Sí? Y del Facebook no sale, no te preocupes. ¿Sí? Imagínate que estás ahí parada esperando el camión. Estás sola. Son las 8 de la noche y está sola la parada del camión. ¿Listo? Haz como si estuvieras esperando el camión. No, imagínate, yo no te conozco, ¿sí? Nada. Y tú estás en el camión, no hay nadie, todos son amigos imaginarios. ¿No se cuenta que se va a hacer? Y llega un desconocido. Gracias. ¿Por qué te moviste? ¿Qué te hice? Pero si estuviéramos en un concierto, estuviéramos tocándonos, no hay problema. O en el camión, en el 680. ¿Has subido? ¿Quién fue el que ya conocen el 680? Es toda una experiencia. Gallinas. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la situación no lo amerita. Si hubiéramos estado en un concierto, a lo mejor estamos así, así, y no hay problema, porque lo justifica. Pero eso, que estuvieras ahí, es un espacio que no está justificado. ¿Sí me explico? Inclusive ayuda a decir qué tan cercanas son las personas. ¿Sí? Igual, imagínate que yo llegara a tu oficina por primera vez, ¿sí? Y llegara así, hola licenciado, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Sí me explico? Eso, ahí ya perdí todo. O somos los mejores amigos del alma, ¿sí? Y de repente digo, ahí está, ¿no? Oye, fíjate que te quería platicar otra vez, que me pasó algo muy importante. Es que fíjate que estaba yo. ¿Qué me dirías? Vente para acá. ¿Ya? Te diga lo que comunica la proxémica. Otra, la cronémica. ¿Cómo comunica el tiempo? Mira, la otra vez estaba platicando con Javier. Cuando una persona me habla y empieza, oye, Jorge, fíjate que te quería platicar algo muy importante, porque ya quería contigo platicar hace tiempo. Fíjate que estoy pensando algo desde hace un tiempo que quería comunicarte y quería ver tu opinión, porque fíjate que es algo muy interesante, lo cual pues deberíamos de platicar. ¿Qué? En concreto. Ajá. ¿Cómo utilizas el tiempo en lo que haces? El tiempo puede ser muy relativo. Hay personas con las que el tiempo se pasa así y con las cuales las personas son 5 minutos y pareciera que fue una oración, ¿no? Y mucho tiene que ver tanto el lenguaje corporal, pero más aún el tono de voz. Si yo la presentación lo hubiera iniciado así, y el mismo tono de voz se te va a hacer eterno. Hay gente que sabe mucho, pero vas a una conferencia y ya ves a la gente así, ¿no? Y luego aparte apaga las luces, ¿sí? Apaga la luz, ¿sí? Allá arriba, y esa. Vamos a hablar sobre las estadísticas de la ONU. Sí, imagínate. La oculésica, ¿qué será?
La mirada. Los perros cuando nos ven, ¿a dónde nos ven? Es algo innato. Ver a los ojos, con eso te compruebo que es algo innato. Es algo que no lo podemos controlar, ¿sí? Vemos directamente siempre a los ojos a las personas. Oiga, entonces esto es lo que influye en los políticos, ¿verdad? Cuando uno los ve hablar y que dicen, no, este está diciendo mentiras, o este está fanfarroneando, este está mintiendo, este está... Así es. Miren, es que nada conecta más que ser tú. Que ser genuino. Si yo empiezo a... El día de hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante. O sea, ya se desconecta la gente, no lo va a creer. Entonces, tiene mucho que ver también con todos estos elementos y mucho con la mirada. Cuando un niño hizo algo, ¿sí? Y dice, no mamá, yo no lo hice, yo no rompí la ventana. Y la mamá dice, ¿cuál ventana? ¿Qué quiere decir que no te da los ojos? Yo llego a mi casa y no es mi perro y corre. Y ya dije, y ya hizo algo, ¿sí? Ya hizo algo. No, mi perra sí hizo algo. Mira eso. ¡Ah! ¿Quién hizo eso? Y la de las tres, porque tenemos tres, la que hace esto, ya. Y las otras están. ¿De qué hablas y la otra? Pues ya, Yo tengo una duda. Por ejemplo, si estás dando una plática o una conferencia o así, y quieres ya cortarlo porque ya se te va el tiempo, ¿cómo le puedes? Miren, bueno, vamos a responder eso. No, es que por ejemplo, yo estoy dando unas pláticas y me alargaba, o sea, mi tiempo era una hora y me lo dejaba una hora y media porque ya me decía muchas preguntas, no sería yo como ya cortarlo. Ok. Es mucha práctica y tiene que ver más con el ritmo que tú llevas. El ritmo que llevas, de manera subconsciente a los demás, les está diciendo el ritmo que debes de llevar toda la conferencia. ¿Sí me explico? Yo lo que me di cuenta es que yo las animo mucho y ya después ya no sé cómo pararlas. Entonces, no sé cómo hacerle, empezar yo despacio. No les digas que no. Es cuestión de práctica. Mira, las primeras veces yo traía 50 diapositivas y terminaba las 4. Porque no hay que esto y que la pregunte y que ya, porque todos los temas dan para mucho. Pero debe de haber un ritmo. Entonces la gente como que se deja llevar por ritmo. ¿Me explico? Como cuando vas a una fiesta. ¿Y qué hace un buen DJ? Hace que la gente sienta lo que a él se le pegue la regalada gana. La hace soñar. O sea, de todo. Y aunque a ti no te guste esa música, ya sabes. ¿Sí o no? Sí. Porque él lleva el ritmo y dice qué hacer. Entonces tiene que ver con práctica, mucho con práctica. O sea, no es tanto una receta de que, ay, ignora lo que está para el infinito. No, o sea, es cuestión de práctica. ¿Sí? Miren, para ya terminar, porque ya se nos está pasando el tiempo. Sí. No, para ¿Se fijaron cómo dice?